Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a ver el teorema de Norton, que es, pues es muy similar al teorema de Thevenin, que ya hemos visto. Ahora vamos a ver cómo analizar un circuito a través de este nuevo teorema. Bien, este teorema dice que dado un circuito eléctrico se puede reemplazar toda la red del circuito, excepto la resistencia de carga, que es donde la rama donde se encuentra incógnita, igual que vimos en el teorema de Thevenin, por un circuito equivalente, que será el circuito equivalente de Norton, que contenga solo una fuente de corriente independiente, ¿vale?, en paralelo con una resistencia equivalente, de forma que la relación voltaje-corriente de la carga se conserve sin cambio. Quiere decir, igual que vimos en el teorema de Thevenin, que sustituíamos todo el circuito por una fuente de tensión en serie con una resistencia, pues ahora vamos a sustituir por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, es decir, por una fuente de corriente real, ¿vale? Esto es aplicable para circuitos que contengan fuentes de voltaje o de corriente independientes y dependientes, pero como dije, en el caso de Thevenin vimos solamente para fuentes independientes. Bueno, pues ahora el teorema de Norton lo vamos a ver también solo el análisis para fuentes independientes, ¿vale? Después ya veremos ambos teoremas para las fuentes dependientes, pero en primer lugar vamos a ver para fuentes independientes. Bien, imaginemos un circuito cualquiera, ¿vale? Un circuito que puede tener por aquí una resistencia, otra resistencia, puede tener una fuente de corriente independiente por aquí. Recordemos que solo puede tener fuentes independientes, ¿vale? Una fuente de tensión independiente por aquí, otra resistencia, bueno, lo que haya, ¿vale? Y tenemos aquí, por ejemplo, la de carga, ¿vale?, que la vamos a llamar R. Bien, todo esto es sustituible, ¿vale? Perdón. O sea, esto es un circuito cualquiera, una red, ¿vale?, circuital, ¿vale?, conectado a una resistencia que es nuestra resistencia de carga, ¿vale?, R, donde, por ejemplo, tenemos que calcular su tensión, ¿vale?, porque es la incógnita que nos están pidiendo, ¿vale? Pues todo esto es sustituible por un circuito equivalente de Norton en el que hay una fuente de corriente, ¿vale?, en paralelo con una resistencia y en paralelo con la resistencia de carga que nos dan, ¿vale? Esta es R y la incógnita que nos piden. Bien, a esta corriente de aquí, a esta fuente de corriente, se le llama corriente de Norton, I sub N, ¿vale? Esa es la corriente de Norton que tendremos que calcular. Y esta resistencia que tenemos aquí, no se la suele llamar resistencia de Norton, se la suele llamar resistencia equivalente o resistencia de Thevenin, igual que en el otro caso, ¿vale? Yo la voy a poner como se suele encontrar en más libros, que es resistencia de Thevenin, ¿vale? ¿Por qué de Thevenin? Ahora lo vais a entender, porque se calcula exactamente igual que la otra resistencia. Bien, vamos a verlo. Bien, los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, hay que hallar la resistencia equivalente o resistencia Thevenin, ¿vale? Vuelvo a repetir, no se suele llamar resistencia Norton, se suele llamar resistencia Thevenin o resistencia equivalente, ¿vale? Porque se calcula exactamente igual que como lo hemos visto. Se dibuja el circuito como una red muerta, igual que lo hicimos con la resistencia igual que lo hicimos con el circuito de Thevenin. Es decir, fuentes a cero. Para ello recordemos que si es fuente de tensión, hacemos un cortocircuito, y si es una fuente de corriente, hacemos circuito abierto, ¿vale? Eso entendido. Entonces la resistencia de Thevenin será vista desde los terminales de la resistencia de carga abierta, es decir, igual que lo hacemos antes, ¿vale? Simplemente dibujamos toda la red del circuito
cortocircuitando todas las fuentes de tensión y abriendo las fuentes de corriente, ¿vale? La resistencia de carga la abrimos, es decir, hacemos como si fuera un circuito abierto ahí, y desde esos terminales vemos la resistencia de Thevenin, y ahí tenemos nuestra resistencia que buscamos. En segundo lugar, aquí es donde cambia la película, hallar la corriente de Norton. Se dibuja todo el circuito con sus fuentes, ya sean de tensión o de corriente. Y la resistencia de carga se cortocircuita. Fijaros que hasta ahora lo que habíamos hecho es abrirla, ¿vale? Lo voy a marcar aquí, se cortocircuita. Bien, hasta ahora lo que hacíamos era abrirla. Bueno, pues ahora no, ahora la vamos a cortocircuitar esa resistencia de carga. ¿Por qué? Porque si la abrimos no circula por ahí ninguna corriente, pero si la cortocircuitamos, la corriente que por ahí circule será nuestra corriente de Norton. Y N será la corriente que circula por dicho cortocircuito. En tercer lugar, aplicar divisores o ley de Ohm para calcular la incógnita. Divisores de corriente, de tensión o ley de Ohm para calcular la incógnita que nos quede. ¿Vale? Recordemos, haya la resistencia exactamente igual que en el circuito equivalente de Thevenin. Dibujamos el circuito como una red muerta con las fuentes a cero, fuente de tensión en cortocircuito y fuente de corriente en circuito abierto. La resistencia de Thevenin será, bueno, abrimos donde está la resistencia de carga, hacemos circuito abierto y desde ahí será vista la resistencia de Thevenin. La corriente de Norton, donde está la resistencia de carga, lo cortocircuitamos y la corriente que por ahí circule será la corriente de Norton que necesitamos para resolver esto. Bueno, tenemos este ejercicio, tenemos este circuito, ¿vale? Y nos piden hallar I sub 0, que es la corriente que circula por esta rama, ¿vale? Por la rama donde está la resistencia de 2 kiloohmios. Bien, lo vamos a resolver haciendo el circuito equivalente de Norton, ¿vale? Para ello, queremos buscar un circuito que tenga una fuente de corriente, ¿vale? En paralelo con una resistencia y en paralelo con la resistencia de carga, que sabemos que es 2 kiloohmios, ¿vale? Esto por aquí será I sub 0, que es la resistencia, la corriente que nos piden. Esta será IN y esta será la resistencia de Thevenin. Bien. En primer lugar vamos a calcular la resistencia de Thevenin. Para ello hacemos una red muerta, es decir, esto queda cortocircuitado, aquí tenemos una resistencia, por aquí viene la incógnita, con lo cual esto hacemos circuito abierto, ¿vale? Aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos circuito abierto y aquí tenemos otra resistencia. Bien, y aquí tenemos R Thevenin visto desde aquí. Entonces, fijaros que estas dos están en serie, ¿vale? Estas son dos de 3 kiloohmios y de 3 kiloohmios, y esta es la de 6. De momento esta no la tocamos, ¿vale? Porque está al otro lado de nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista es este, ¿vale? Este de aquí. Entonces, de momento aquí sí tenemos dos en serie que la podemos reducir a una, ¿vale? Entonces tenemos que se nos convierte en, por un lado, la resistencia de 6 kiloohmios, que la voy a poner a este lado, ¿vale? Ahí tenemos nuestro punto de vista y aquí tenemos otra resistencia, que será de 3 y 3, 6 kiloohmios, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra resistencia de Thevenin vista desde este lado, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues nos encontramos aquí dos en paralelo, ¿no? Dos resistencias en paralelo, ¿vale? Que tendremos que resolver. Con lo cual, la resistencia de Thevenin será, como son las dos iguales, pues en la mitad, ¿no? 6 partido 3, o sea, 3 kiloohmios. Y ya tenemos una de las incógnitas que nos piden.
Una vez calculada la resistencia de Thevenin, vamos a proceder a calcular la corriente de Norton. Para ello, ¿qué hacemos? Pues nada, ponemos todo el circuito con sus fuentes, ¿vale? 6 voltios, por aquí ponemos 6 kiloohmios, voy a seguir poniendo por aquí 3 kiloohmios, por aquí baja la fuente de corriente, y por aquí viene la resistencia de 3 kiloohmios. ¿Y aquí qué ocurre? Ya no podemos hacer circuito abierto, dijimos que cortocircuitamos. Pues aquí, que es la resistencia de carga, cortocircuitamos, ¿vale? Y ahí ya tenemos la corriente que circule por aquí, precisamente por esta rama, será nuestra corriente de Norton, ¿vale? Eso es lo que tenemos que calcular. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos aplicar cualquier método, ¿vale? Podemos aplicar método de mallas, método de nodos, etcétera. Cualquier método de los que hemos visto, ¿vale? Yo voy a aplicar uno muy sencillo porque lo estoy viendo aquí muy claro, ¿vale? Que es el método de transformación de fuentes que ya vimos. ¿Por qué? Porque yo veo aquí una fuente de... Perdón, a ver. Veo aquí una fuente de tensión en serie con una resistencia. Veo aquí una fuente de corriente en paralelo con otra resistencia. Pues las voy a transformar esas dos, a ver cómo me queda el circuito. ¿Vale? Entonces aquí me quedará una fuente de corriente que mirará hacia arriba, porque el positivo está arriba, ¿vale? En paralelo con una resistencia que será de 6 kiloohmios, como ya hemos visto. Aquí me quedará por donde circula, ¿vale? Que es el cortocircuito. Aquí me quedará una fuente de tensión, o sea, una resistencia de 3 kiloohmios, ¿vale? Ahora estará, esto se convertirá en una resistencia en serie con una fuente de tensión, con lo cual aquí tendremos en serie otra resistencia de 3 kiloohmios, y aquí tendremos una fuente de tensión que mirará hacia dónde. Será el positivo arriba porque mira hacia arriba, ¿no? ¿Vale? Tenemos que calcular estas dos fuentes. La primera voy a calcular la fuente de corriente esta que tenemos aquí. Sencillo. Esta corriente será voltaje partido por la resistencia. 6 partido 6, o sea, 1 miliamperio. ¿Vale? Tenemos aquí. Y esta, sencilla, voltaje igual a intensidad por resistencia. Intensidad 2 miliamperios. 2 por 10 elevado a menos 3 por 3, 6, o sea, 6 voltios. 6 voltios. Ahora fijaros que aquí tenemos dos resistencias en serie, ¿vale? En serie con una fuente de tensión, ¿vale? De 6 voltios. Entonces, ¿podemos convertirlo en una fuente de corriente en paralelo con una única resistencia? Sí, podemos hacerlo. Vamos a hacerlo. Y diréis, pero si vamos a hacer el cambio, no, porque es que ahora hemos incluido esta resistencia, ya la hemos incluido aquí, porque tenemos las dos en serie, ¿vale? Y ahí no lo veíamos claro, pero ahora sí lo vamos a ver claro, porque esta está en serie, en serie con una fuente de tensión, que lo vamos a convertir en una fuente de corriente en paralelo con otra resistencia. Bien, lo hacemos. El circuito se nos va a quedar nuestra fuente de corriente que hemos calculado de 1 miliamperio en paralelo con una resistencia de 6 kiloohmios. Nuestro conductor, recordemos, lo voy a poner por aquí. Por aquí circula IN. Vale, ahora se nos quedará en paralelo con otra resistencia, que será de cuánto, de 3 más 3, ¿no? Que porque están en serie, de 6 kiloohmios, y en paralelo con otra fuente de corriente que circula por ahí, con la punta de flecha hacia arriba, porque el positivo, veis que está arriba, ¿vale? Entonces hacia arriba. Entonces la intensidad será voltaje partido resistencia, el voltaje son 6 partido 6, ¿vale? 6 partido 6, o sea, 1 miliamperio. ¿Vale? Y ahora fijaros en una pequeña cosa. Yo tengo aquí dos resistencias en paralelo porque recordemos que esto es como si fuera todo un nudo, ¿vale? Y esto abajo también está todo ahí unido, ¿vale? Todo ahí unido por este nodo y todo esto unido en un nodo. Con lo cual, podemos decir que estas dos están en paralelo, ¿vale? Y estas dos también, ¿vale? Y estas dos también. Entonces, podemos reducir, ¿vale? Podemos reducir a una única fuente de corriente, ¿vale? Que va a mirar hacia arriba, ¿vale? ¿De cuánto? De 1 más 1, 2 miliamperios. Reducción de fuentes de corriente. Cuando están en paralelo, se suman, ¿vale? Simplemente se suman. Y una resistencia en paralelo, que será de cuánto?
pues la mitad de 6 y 6, o sea, 3 kiloohmios, ¿vale? Y ahora ya tenemos nuestro conductor por el que circula nuestra corriente de Norton. Bien, esto ahora sí es sencillo. ¿Por qué? Bien, ahora es sencillo, ¿vale? Simplemente habrá que calcular por un divisor de corriente, podemos calcular la corriente que circula por ahí, ¿no? Yo creo que es bastante fácil, porque el voltaje, si os fijáis, el voltaje en paralelo va a ser el mismo, ¿vale? Y además es cero, ¿vale? Porque no hay ninguna fuente de tensión, ¿vale? El voltaje es cero en ambos lados. Entonces lo vamos a ver claro. Precisamente como por aquí el voltaje es cero, ¿vale? No hay caída de voltaje, el voltaje en paralelo es el mismo, significa que aquí también será el voltaje cero, con lo cual no hay caída, por lo cual toda la corriente, ¿vale?, vendrá por aquí. Toda la corriente que circula vendrá por aquí, lo entendemos, ¿no? Aquí el voltaje es cero, eso lo tenemos claro, ¿no? Porque no hay nada, no hay ni una fuente de tensión, no hay nada, no hay ni una resistencia, no hay nada. Voltaje cero en paralelo, el voltaje también es cero, ¿vale? Pues la corriente significa que circula toda por aquí, con lo cual la corriente de Norton podemos decir que es igual a la de la fuente, a 2 miliamperios. Como ya tenemos la corriente de Norton y tenemos la resistencia de Thevenin, podemos calcular por un divisor de corriente la corriente que circula por esta rama, ¿vale? Que es la corriente de la resistencia de carga. Entonces, por divisor de corriente, I sub 0 será igual a la fuente, que es 2 por 10 elevado a menos 3, por la resistencia opuesta, que es la de 3 por 10 elevado a 3, y dividido entre la suma de la resistencia, 3 más 2, 5, por 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 con 10 elevado a 3 se nos va, y nos queda 3 por 2, 6, partido 5, o sea, 6 quintos, por 10 a la menos 3, o sea, miliamperios. Y ese es el resultado de nuestro ejercicio, aplicando el teorema de Norton. Bien, en este nuevo ejercicio que vamos a resolver por Norton, nos piden la tensión en esta rama, ¿vale? En esta resistencia de 2 kiloohmios, ¿vale? En un circuito, bueno, pues que tenemos tres fuentes de corriente, una de 4 miliamperios, una de 2 y una de 1, y tenemos además resistencias de 1 kiloohmio, 1 kiloohmio, 1 kiloohmio, 2 kiloohmios y otra de 2 kiloohmios. Bien, el objetivo, como sabemos, es llegar a un circuito en el que contiene una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y en paralelo con la resistencia de carga, que es de 2 kiloohmios. A esta la llamaremos resistencia Thevenin y a esto corriente de Norton, ¿vale? Y aquí tendremos nuestra incógnita, que es más o menos V sub 0. Bien, procedamos. Vamos allá primero a la resistencia de Thevenin. Para ello dibujamos todo el circuito como una red muerta, es decir, abrimos, bueno, por aquí va a venir una resistencia, otra, ahora veis lo que estoy haciendo, ¿vale? Fijaros, el circuito va a quedar una cosa así. ¿Por qué? Porque aquí viene cerrado con la fuente de corriente que se abre, ¿no? Entonces queda abierto. Que es la fuente de corriente, con lo cual queda abierto, ¿vale? Aquí queda abierto porque es la incógnita, ¿vale? Y aquí queda abierto porque es otra fuente de corriente. Con lo cual aquí nos quedan nada más las resistencias estas, que estas de 2 kiloohmios, estas de 1 kiloohmio, estas de 1 kiloohmio y esta de 1 kiloohmio. Bien. Como veis, esto no está conectado a ningún lado, ¿vale? Con lo cual esta rama ya directamente la puedo eliminar, porque no está conectado a nada, con lo cual por aquí no circula nada, ¿vale? No afecta al circuito esta resistencia. Con lo cual esta ya directamente la tachamos, ¿vale? Y la resistencia equivalente, o resistencia de Thevenin, será vista desde aquí, de estos terminales, con lo cual es sencillo, porque simplemente son tres en serie, ¿vale? No son en paralelo, ¿por qué? Porque no está cerrado, ¿vale? Por aquí no está cerrado, con lo cual el otro terminal no está conectado. Entonces las tres están en serie. Por tanto, podemos decir que la resistencia de Thevenin es 1 más 1 más 1, o sea 3, ¿vale? Igual a 3 kiloohmios. Y ya tenemos una parte del ejercicio. Borramos esto. Bueno, ahora vamos a hallar la corriente de Norton. Entonces dibujamos el circuito.
por ahí. Pintamos por aquí. Bien, y esto, recordemos que lo cortocircuitamos, ¿vale? Entonces bueno, estos son 4 miliamperios, 2 kiloohmios, 2 miliamperios, 1 kiloohmio, 1 kiloohmio, 1 kiloohmio, 1 miliamperio, y por aquí circula la corriente de Norton, ¿vale? Bien, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a resolverlo por mallas, ¿vale? Vemos unos larguitos, una red plana, ¿vale? Tenemos 4 mallas, 1, 2, 3 y 4. Bien, asignamos una corriente a cada malla, y 1, siempre sentido horario, y 2, y 3, y 4, ¿vale? Como vemos, esta de aquí es una supermalla porque está separada por una fuente de corriente, con lo cual lo trabajaremos como una supermalla, ¿vale? Bien. Vamos a empezar por la malla 1. Malla 1. Bien, vamos recorriendo la malla. ¿Y qué nos encontramos? Que la corriente I1, ¿vale? Es la de la fuente de corriente, ¿vale? Porque decimos que cuando una malla está cerrada por una fuente de corriente, es decir, una malla ficticia, que en este caso malla ficticia y una supermalla. La corriente será la de la fuente, ¿vale? Con lo cual podemos decir que I1 es igual a 4 miliamperios, es decir, bueno, 4 miliamperios, ¿vale? Esta sería la ecuación 1. En la malla 2 ocurre más de lo mismo, ¿vale? ¿Y por qué I1? Porque fijaros que además está en el mismo sentido, es decir, que por aquí pues entra por la cola y sale por la cabeza. Aquí sería al revés, porque aquí esta corriente entra por la cabeza y sale por la cola, con lo cual podemos decir que I2 será igual a menos 2 miliamperios, que es la de la fuente, ¿vale? Y ahora ya aplicamos la supermalla. Supermalla, que es la 3,4. Bien, empezamos a recorrer. Tenemos, en primer lugar, empiezo por aquí, un K por I3, ¿vale? Voy a empezar desde ese lado. Y vamos recorriendo en este sentido, es decir, un K por I3, vamos recorriendo así, ¿vale? Entonces tenemos un K por I3 más un K por I3 menos I1, ¿vale? Que es la siguiente resistencia, que es esta de aquí, ¿vale? I3 menos I1. Bien, seguimos recorriendo más un K por I4 menos I2, ¿vale? Y ya no hay nada más, con no hay fuente de tensión, pues eso es igual a 0. Si eso lo ordenamos, dividimos todo entre K, nos queda I3 más I3 menos I1 más I4 menos I2 igual a 0. Si reordenamos esto, nos queda menos I1 menos I2 más 2I3 más I4 igual a 0. Y esta es nuestra ecuación número 3. ¿Vale? Bien. Voy a mover un poco todo esto, ¿vale? Ahí. Ahora, nuestra siguiente ecuación será la ecuación de restricción, ¿vale? Porque al ser una supermalla tenemos una ecuación de restricción. La ecuación de restricción será la corriente que entra por la cola, que es esta de I4, menos la que entra por la cabeza. Es decir, podemos decir que 1 miliamperio, bueno, o que I4 menos I3 es igual a 1 miliamperio, ¿vale? Y ahí tenemos nuestra cuarta ecuación. Bien, ¿podemos manejar esto? Pues es sencillo, porque podemos poner aquí un sistema donde corresponda la última, que es la ecuación de restricción, menos I3 más I4 igual a 1 partido K. Lo voy a poner así por el miliamperio, ¿vale? O bueno, tampoco hace falta, porque como todos son miliamperios, lo voy a poner ya 1, ¿vale? Recordemos que la unidad estamos en miliamperios, no en amperios. Si lo tenemos que poner por 10 elevado a menos 3, pero como vamos a calcular corrientes, todas son en miliamperios, ¿vale? Y ahora colocamos 2 y 3 más I4, estoy trabajando con la supermalla. ¿Por qué? Porque estos dos valores los tenemos, el I1 y el I2 que están aquí. ¿Vale? Entonces, al pasarlo al siguiente miembro, los pongo con su valor.
igual, fijaros, I1 es 4 miliamperios, ¿vale? Entonces pasa como más 4. I2 es menos 2, menos por menos más pasa restando. Entonces, 4 menos 2, 2 miliamperios, ¿vale? Es lo que nos quedaría en este lado, ¿vale? Bueno, no hace falta que vuelva a borrarlo, no hace falta que ponga miliamperios, ¿vale? Ponemos 2. Y aquí tenemos el sistema que necesitamos. Entonces, la corriente de Norton, si os fijáis, será la misma que circula por esta malla, ¿vale? Que es IN, o sea, I4. Entonces nos interesa calcular I4. Para ello, pues simplemente a la de abajo le sumamos 2 veces la de arriba y tenemos I4, ¿vale? Entonces, 2 y 3 menos 2 y 3 fuera. I4 más 2 y 4, 3 y 4. Igual a 2 más 2, 4. Entonces, I4 será igual a 4 tercios de miliamperio. Y esto es igual a IN, ¿vale? Que es nuestra ecuación nuestra corriente de Norton. Bien, como ya tenemos la corriente de Norton, 4 tercios y la resistencia, ¿vale? Podemos aplicar un divisor de corriente, ¿vale? Para calcular, porque por aquí vendrá una corriente I sub 0 y por aquí vendrá una corriente I sub 1. ¿Vale? Entonces calculamos I sub 0 y teniendo la corriente y teniendo la resistencia podemos calcular el voltaje. Entonces, lo vamos a hacer así. Por divisor de corriente, I sub 0 será igual a la fuente, es decir, la corriente de Norton, que será 4 tercios por 10 a la menos 3, por la resistencia opuesta, que es la resistencia de Thevenin, que será 3 por 10 elevado a 3, y dividido entre la suma de ambas resistencias, 3 y 2, 5 por 10 elevado a 3. Este con este fuera, este 3 con este 3 fuera, y nos queda 4 quintos de miliamperio, ¿vale? Ya tenemos la corriente que circula por esta rama, ¿vale? Entonces ya podemos calcular V sub 0 a través de la ley de Ohm. Voy a poner aquí, por ley de Ohm. V sub 0 será igual a la corriente 4 quintos por 10 elevado a menos 3 por la resistencia, que es 2 por 10 elevado a 3. Y esto nos queda 4 por 2, 8, 8 quintos de voltio, ¿vale? Y este sería el resultado del ejercicio. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo.